Y comenzamos entonces. Vamos a comenzar con un tema que se llama números irracionales. Que yo me imagino que más o menos habrán visto esto alguna vez. Pero bueno, si no, no importa, vamos a ver este tema. Si les digo que es bastante sencillo, no hay mucho que decir sobre esto, pero es necesario que, bueno, que se identifique qué es un número irracional. Empezaré diciendo que, a ver, voy a darle una definición bastante del libro, ¿no? Un número irracional es aquel, o son aquellos elementos de la recta que no se pueden expresar como una fracción. Y para que eso se entienda un poco, voy a dar un ejemplo. Por poner un ejemplo bien sencillo, el número 0.5 se puede representar de otra forma, se puede representar como una fracción. ¿Cuál sería una fracción para ese número? El 1/2. Bueno, se puede escribir 1/2, de hecho se puede escribir también 2/4, 3/6, es decir, el número 0.5 se puede escribir o representar de muchas otras maneras. Otro ejemplo bastante sencillo, el número 0.25 también puede representarse como una fracción, que puede ser 1/4, 2/8, y habrán otros muchos más, ¿no? Entonces, un número irracional es aquel que no se puede representar como una fracción, que no se puede representar como una fracción. Un ejemplo de estos números irracionales sería la raíz cuadrada de 2, por ejemplo. Si ustedes tuviesen una calculadora a mano, que no creo que tengan a mano ahorita una calculadora, o quizás sí, la del celular, por ejemplo, si ponen en su celular, en la calculadora, o en su calculadora, no sé, sea cual sea que tengan, les va a dar un resultado como este. 1. A ver, déjenme buscarlos. 41, 42, 42, uy, qué feo. 42, 13 y habrá un montón de decimales. Dependiendo de su calculadora, les puede dar más decimales o menos decimales. Sí, profe, a mí me dio 1.414 y un poco de número. Sí, un poco de números ahí, bueno. Dependiendo de su calculadora, les va a dar más o menos decimales. Pero lo importante de este número en su forma de decimal es lo siguiente. Primero, que ese pocotón de números tiene algo muy particular. En realidad son infinitos decimales. Entonces, infinitos, tal y como dice la palabra, no tiene fin. Entonces, realmente en las calculadoras, cuando tú pones raíz cuadrada de 2 y pides que te dé la respuesta, en realidad te está dando un número aproximado. Este símbolo, que parece el símbolo de igual, pero así como con onditas, significa aproximadamente. Entonces, dependiendo, como les decía, de su calculadora, les va a dar un par de decimales, porque bueno, evidentemente no les va a poner todos, porque como he dicho antes, son infinitos. Así que, digo, no hay una pantalla infinita, así que les va a mostrar 6 decimales, 10 decimales, dependiendo de la calculadora, del tamaño de la pantalla sobre todo, ¿no? No tanto de la calculadora, sino de la pantallita que tiene la calculadora, que ahí caben como 10 números si acaso. Entonces, aquí vemos algo muy interesante, y es que este número, que es infinito, valga la redundancia, no se puede escribir como una fracción. Es decir, no hay manera posible de escribirlo como una fracción. Entonces los números irracionales son un poco extraños, porque digamos que solamente hay dos formas de escribirlo. En este caso, para raíz de 2, solamente habrá dos formas de escribirlo. En su forma de raíz cuadrada y en la forma de decimal, que como hemos visto, es imposible dar el valor exacto porque los decimales son infinitos. Así que eso sería lo primero que quisiera comentarles sobre los números irracionales. Pero hay algo más, porque hay una cosa muy, no sé si les parecerá curiosa. Eh, ya que no sé si todos tienen calculadora a mano, yo voy a hacerlo acá, ¿no? Hay otros números, como por ejemplo, si yo escribiese 1/3, es más, si yo agarrara mi calculadora y escribiese 1/3, la respuesta de eso va a ser 0.3333333.
3, y me va a dar una cantidad de 3 que va a depender de la pantalla de la calculadora, pero en realidad esos 3 son infinitos. Pero hay algo muy diferente de estos números al número que vimos anteriormente, ¿no? Que era raíz de 2, que era 1. Profe, Ah, dígame, dígame. tengo una pregunta. ¿Por qué estos números son infinitos? Bueno, Y no se tiene una respuesta en general, una respuesta exacta. sí, esa pregunta, aunque parezca un poco como simple, es bastante profunda. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes recuerdan de la recta numérica. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿no? No sé si recuerdan que por ahí se les habrá dicho en algún momento que entre el 0 y el 1 hay infinitos decimales. Es decir, yo puedo dividir esto en 2 pedazos, en 4 pedazos, en 8 pedazos, en 16 pedazos, en 32, 64, 128. O sea, hay una cantidad infinita de pedacitos en los que yo puedo dividir la recta solamente entre 0 y 1. Entonces, infinito. O sea, yo sé que la palabra a veces cuesta imaginarla, pero es que literalmente hay infinitos números entre el 0 y el 1. Infinitos decimales. Eso es como cuando les dicen que los números son infinitos. Pues es lo mismo. Entonces, curiosamente o lamentablemente, hay ciertas divisiones como esta, por ejemplo, 1 entre 3, que en realidad no se pueden hacer. Es decir, no hay una manera exacta de dar esa división. Porque, bueno, los números a veces son raros, ¿no? Entonces, esta es una de las rarezas de los números. Que, por ejemplo, como les he dicho, ¿no? En su calculadora les va a dar 1.3333. Y si la pantalla tuviese para 1000 números, les daría 1000 decimales. Y aún así no sería suficiente porque, como he dicho antes, son infinitos. Bien, lo que iba a también comentarles sobre esto es raíz de 2, sus decimales, los que comienzan, porque como he dicho son infinitos. A ver, eran 41, 42, 13. Ok. En su calculadora les va a salir algo más o menos así, ¿no? Pero hay una diferencia muy notable entre el número de arriba, me refiero a este, ¿no? Y entre este número de aquí. ¿Qué pueden decirme de sus decimales? ¿Qué tienen de diferente? ¿Por qué podríamos decir que tienen una diferencia muy importante? ¿Alguien podría decirme? ¿O qué se le ocurre por lo menos? A ver, si no lo han visto, porque a lo mejor es muy obvio, en el número de arriba, después del punto, los números se repiten. Todos es 3, 3, 3, 3, hasta el infinito. Sin embargo, en este de aquí es 4, 1, 4. Es como un poco aleatorio, ¿no? No hay como un orden establecido. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Como les había dicho anteriormente, este sí es un número irracional. Es decir, que si yo en un ejercicio, por ejemplo, les pusiese este decimal, 1, 4, 1, ajá, así, y se los pongo así, y le pregunto, ¿ese número es irracional? Dirán, sí, es irracional porque tiene decimales infinitos y al parecer no tienen un orden establecido, ¿no? Es como un poco aleatorio. Pero, si yo les pongo el número de arriba, el decimal, mejor dicho, el número decimal de arriba, y se los pongo así, dirían, ok, este no es irracional porque a pesar de que tiene decimales infinitos, hay una repetición, hay un patrón. En este caso el patrón es muy obvio porque es 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces en este caso, sin que ustedes lo sepan, pueden decir, este no es irracional. Y debe haber una fracción que pueda representar ese número. A ver, pregunta tiene por ahí, Giovanni, dígame. Es que, profe, entonces de lo que estoy entendiendo aquí, o sea, si el número es como si en la calculadora no sale el número, el decimal, así sin ningún orden específico, entonces ese sería irracional, ¿no? Correcto. Sería una manera muy simple de verificar si es irracional o no irracional. Porque a veces yo he estado jugando con la calculadora porque no tengo nada que hacer y a veces cuando
pongo como un 4 o un 2 sin ninguna raíz, Ujú, nada más lo hago así. Me ujú. salen como, por ejemplo, 1, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 7. Ese sí, ese no sería irracional. Correcto, y voy justamente con ese ejemplo. Porque, bueno, casualmente es lo que tenía que comentarles, ¿no? Hay otros números, otras fracciones, por ejemplo. Déjenme buscar aquí los ejemplos que hay. Hay bastantitos ejemplos de números así. Yo creo, a ver, voy a buscar mi calculadora también para verificar. Porque hay algunos números que son, o sea, son decimales infinitos, pero tienen como un cierto patrón. Y creo que el 1/7 es uno de esos. Si tienen calculadora a mano y ponen 1/7, eso les va a dar, a ver, déjenme verificar, porque para no decirles un dato erróneo, a ver, Profesor, ajá, dígame. ¿cómo se hace eso en computadora? Digo, en la calculadora. Bueno, en la calculadora pones 1/7, literalmente, ¿no? 1/7. Profe, a mí me tocó 0.1428571 y luego se repite. Ajá, repíteme por favor, 0. 142857 y luego se repite Correcto, 142857, 142. exactamente. Van a haber Pero números, al final cambia con 29 en vez de 28. sí, No sé por qué. vamos a hablar de eso, sí. Bueno, este sería otro ejemplo. En realidad, a ver, 1, 4, 2, 28, 5, uy, 28, 5, 7. Como pueden ver en este otro ejemplo, a pesar de que tiene un montón de decimales raros, así como que a simple vista parecen aleatorios, si nos fijamos, van a haber una repetición, un patrón, ¿no? 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. En este caso, pues como había dicho antes, si hay un patrón o una repetición, no es un número irracional. Siempre que vean un patrón o una repetición, no es un número irracional. Otro ejemplo puede ser, si mal no recuerdo, a ver, voy a hacerlo acá, porque no me sé de memoria los números, todos los que son irracionales, definitivamente. Ajá, el 1/6 también es un buen ejemplo, porque este sería 0.1666666. Y al final termina con 7. Ajá, sobre eso quería hablarles. ¿Qué pasa? Como les decía, las calculadoras o los celulares tienen un espacio limitado para poner los números, ¿no? Entonces, porque digo, los celulares no tienen pantallas infinitas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los celulares o las calculadoras? Digamos que mi pantalla de mi calculadora o de mi celular solamente alcanza a mostrar esta cantidad de números. O sea, es tan chiquita que nada más puede mostrar 6 números. Bueno, aquí hay 5. 5 números. Lo que hace la calculadora es que este último número lo redondea y te pone un 7. Pero eso es falso. Las calculadoras dan solamente una aproximación. Cuando son números irracionales o son números decimales infinitos, las calculadoras solamente te dan una aproximación. Porque como he dicho, yo sé que parece obvio, pero como no hay pantallas infinitas, no te pueden poner la respuesta correcta. Porque es imposible, o sea, es físicamente imposible que te muestren un número infinito, porque, a ver, es infinito, ¿no? Yo sé que parece un poco como, esto suena como raro, pero es así. Eh, las calculadoras te van a mostrar solamente un pedacito del decimal, del decimal. Así que habría que fijarse en los números que te muestra si ven una repetición. Hay números muy extraños que ahorita tendré que buscar cuál es, pero hay un número muy extraño donde, si mal no recuerdo, hace una repetición después de 100 decimales. Así que, digo, una persona común y corriente no sabría si es irracional o racional, porque tendría que ver 100 decimales. O sea, ¿quién tiene una pantalla que te muestre 100 decimales? Nadie. Pero sé que hay un número que voy a ver si lo investigo para mañana. Pero bueno, en conclusión, lo que quería mostrarles es eso, ¿no? De que los números irracionales tienen características muy peculiares
bueno, una muy peculiar, que es que sus decimales son infinitos, por un lado, y que además no hay un patrón, o sea que nunca se repiten. Eso sería la conclusión en realidad. Todo esto que les he dicho es para concluir que los irracionales tienen decimales infinitos y que no se repiten. Apenas vean un decimal infinito pero que se repita, lo descartan, ese no es irracional. Ese posiblemente posiblemente se pueda escribir como una fracción, es lo más probable. Y bueno, eso sería en resumen, ¿no? Eso es, como les decía al principio, no hay mucho que contar sobre los números irracionales, solamente esta característica muy rara, muy extraña. ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre lo que hemos conversado? Profe, yo sí tengo una pregunta. En el caso de estos números, los que se pueden representar en fracciones, ¿cómo lo haríamos? Claro, si yo, por ejemplo, en un ejercicio, no sé, algo por el estilo, yo realmente los que les pondría en una prueba, yo les pondría la representación en decimal. Les pondría algo como esto, ¿no? Le pondría algo como esto. Entonces, terminar, ok, eso es un número decimal infinito, pero se repite. Así que aquí esto sería, podría preguntar, bueno, esto no es irracional, por ejemplo. Y básicamente, en realidad no les voy a pedir como que darles un decimal infinito y que lo lleven a fracción. Eso no se los voy a pedir porque es una cosa muy, a ver, no tendría mucho sentido, ¿no? Porque para llevar un decimal infinito a fracción, yo creo que habría que hacer unas aproximaciones muy extrañas que no vienen al caso, ¿no? Más bien lo que yo quisiera que se llevasen de este tema es que vean un número decimal o cualquier número y puedan decir, ok, esto es irracional, esto no es irracional. O sea, el objetivo de este tema es ese, nada más. Que sepa reconocer cuándo es irracional. Solamente. No hay que transformar nada ni nada de eso, solamente lo que les acabo de comentar. Hay dos números muy extraños y muy... A ver, no quiero decir chéveres porque tampoco, ¿no? Pero son dos números muy interesantes. El número pi y el número de Euler, que son números irracionales, pero tienen una función muy específica. Y quisiera que en la próxima clase alguien me dijese qué pude encontrar en internet sobre esos dos números. El número pi y el número de Euler. Y vamos a darle unos puntitos ahí de apreciación. Porque estos números, bueno, no sé que vayan a estudiar más adelante, pero el número pi es muy importante, al igual que el número de Euler. Pero claro, quisiera que alguien hiciese un pequeñito research, una pequeña búsqueda y que me dijese en la próxima clase qué son estos números, para qué se usan, con qué se comen, quién lo descubrió. ¿Importa saber qué significa? Bueno, todas esas cosas, si me los pueden decir en la próxima clase, estaría muy bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que ya he preguntado lo mismo, pero quisiera saber si hay alguna pregunta adicional sobre lo que hemos visto hasta el momento? Profe, tengo una pregunta, pero no sé si está acorde a la clase. Quiero saber qué pasa cuando estas fracciones de números irracionales se juntan con el dinero. O sea, tenemos que calcular un monto con este tipo de números en fracciones. Ok, en fracciones, sí. Bueno, el dinero normalmente no se representa con fracciones. Sí, tiene esa particularidad. Por lo menos nosotros estamos acostumbrados a hablar de... Voy a ponerlo aquí. Por ejemplo, nosotros hablamos de $325 con 25 centavos, por ejemplo. Y nosotros, bueno, nunca vas a encontrar que, bueno, te voy a pagar, no sé, 10 medios con... O sea, nadie habla en fracciones con dinero. Lo que sí es cierto, que bueno, que por lo menos en nuestro sistema, que es el mismo sistema que Estados Unidos, que usamos los centavos, ¿no? Que es una décima parte de $1, por ejemplo, ¿no? Pero es lo más cercano que hablamos así como en unas fracciones, ¿no? Por ejemplo, una manera de representar este número, este valor de dinero,
sería decir 325 más 25 centavos, ¿no? Pero es lo más cercano que usamos nosotros. Eh, Otra cosa que no sé si, bueno, creo que sí, todos hemos pasado por gasolineras. Normalmente te ponen un precio de que, no sé, 4.25.87 3, por ejemplo. Y uno dice, pero espérate, ¿cómo cobran esto si nuestro dinero solamente funciona hasta aquí? Porque no existen monedas más pequeñas que el centavo. O sea, el centavo es lo máximo que nosotros tenemos aquí. Pero bueno, eso lo hacen así porque cuando suman por lo menos esto con otro. Vamos a suponer que esto vale un galón. Yo no tengo ni idea de cuánto cuesta un galón de gasolina. Pero cuando hacemos la suma, aquí da así: 8 y 8, 16 y 1, 17. 1, 4 y 8. A ver, sume bien: 3, 3, 6, 7, 14, 1, 16, 7, 1, 11. Ajá. Entonces lo que harían aquí es, evidentemente, te van a cobrar 8,41. Pregúntame por qué utilizan tantos centavos, ni idea. No sé quién inventó eso. Pero debe haber una muy buena razón, que podría ser una muy buena tarea. Porque de verdad que ahorita no sé por qué utilizan tantos decimales en dinero en la gasolina si nosotros nada más tenemos centésimas de dólar. Muy buena pregunta. Me he quedado con la duda. Creo que lo investigaré más tarde. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿cuál es el número de Euler? Claro, esa es la tareita, ¿no? Esa es para que lo investigue alguien y mañana me cuente qué investigó. Ok. Sí, sí, sí. Profe, a veces cuando yo en la calculadora me pongo a multiplicar como números, o sea, el límite de la calculadora por el límite de la calculadora, Ajá. a veces me salen como unas letras en, Ah, sí, 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 en, sí. en, en los números. Al Ahí final, sale como, como 1, 2, 3, E, 4, 5, 7, B, como E de nuevo, pero la letra que más veo es la E. sí, eso es esa es una notación exponencial o notación científica. Yo creo que eso bueno, era del año pasado, pero evidentemente no hubo tiempo de haberlo dado, ¿no? Pero sí, esos son los números en notación científica. Es muy interesante, creo que, bueno, ¿no van a ver? No, de hecho, no, sí, eso lo vamos a ver nosotros, sí. Ahora que recuerdo, eso se da este año. Después de dar todo esto, porque después de dar racionales vamos a dar números reales, hay un pequeño tema que es números en notación científica, que eso lo vamos a ver ahí. Que sí, que de hecho las calculadoras hacen eso para expresar cosas muy grandes que no caben en su pantallita. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien.